Buenos días, estimados alumnos. A continuación vamos a finalizar con el programa sobre la clase de normas internacionales de auditoría. Hemos visto en el transcurso de la materia todo el ciclo o el proceso acerca de la auditoría a los estados financieros de una empresa, o meramente estamos hablando de auditorías financieras. Entonces, las normas internacionales de auditoría, las NIA, son las que regulan los procesos a las auditorías financieras. Y decíamos desde el inicio cuál es el objetivo de una auditoría a los estados financieros: es emitir una opinión acerca de la razonabilidad de los mismos, la integridad de los mismos, es decir, que dichos estados financieros fueron aplicados de acuerdo a políticas contables. Cuando hablamos de políticas contables, estamos haciendo alusión a las normas internacionales de información financiera o a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, las contabilidades que estemos revisando deben de estar realizadas de acuerdo a políticas contables y con una serie de pruebas de auditoría o procedimientos de auditoría. Nosotros constatamos que dicha información es fiel y tenemos la evidencia suficiente para poder emitir una opinión acerca de las mismas. La semana pasada veíamos que era un dictamen. En el dictamen dice que es la opinión o es el fin al que resultante del trabajo de la auditoría. Veamos que hay varios tipos de opinión. Está la no modificada o favorable, están las opiniones modificadas, en la que está la abstención de opinión, la opinión desfavorable y la opinión con salvedades, de acuerdo al fruto del trabajo de la auditoría, a las conclusiones de auditoría y a los hallazgos encontrados. Entonces, el auditor dispone cuál es el tipo de opinión que va a incluir dentro de su dictamen final. Veíamos también que los auditores, además de dar un dictamen de auditoría, también dan un informe sobre el control interno de las compañías, porque hemos visto que el control interno es una parte fundamental de una empresa, que obviamente lo tiene que poner en marcha la administración de esa empresa. El auditor simplemente va a revisar, va a evaluar el sistema de control interno, qué tan fuerte o qué tan débil es, y eso al auditor le da las pautas para ver cómo hacer el trabajo de auditoría, cómo se están manejando las políticas y procedimientos en esa compañía, y eso determina muchas cosas en auditoría. Entonces, como es un tema muy fundamental de control interno, el auditor lo evalúa y también da un informe de cómo está el control interno. Yo les decía, en el control interno podemos hallar hallazgos, debilidades que tenga en ese sistema, y asimismo nosotros como auditores vamos a dar las respectivas recomendaciones a la compañía que debe de hacer para mantener un buen sistema de control interno. Entonces, damos un informe del sistema de control interno en cuanto a las debilidades encontradas, y en base a esas debilidades nosotros formulamos las respectivas recomendaciones, obviamente para una mejora en el control interno de esa compañía, y asimismo damos nuestro dictamen final. En la parte de las conclusiones de auditoría, veíamos el día anterior que llegamos a los hallazgos. Los hallazgos pueden ser irregularidades, errores, debilidades encontradas en cada una de las pruebas o procedimientos de auditoría, pero decía, hay que hacer primero un borrador del dictamen en el cual incluyas los hallazgos encontrados, y ese borrador lo discutas con la administración para ver en sí. Yo les decía que la parte, por ejemplo, de las causas de los hallazgos, por lo general el auditor no los va a saber, los desconoce, y necesita información de la administración para rellenar esa parte de un hallazgo. Entonces, igual se decide cuáles hallazgos son importantes o cuáles no son importantes, como para incluirlo o excluirlo de un dictamen de auditoría. Y ya después de las conversaciones con la administración, es ya donde se determina el dictamen final, que es el dictamen que ya va a quedar como base de la auditoría realizada. Existen otros tipos de trabajo de auditoría que puede ser contratado, una firma de auditores o un auditor particular. Puede que una empresa te llame para otros servicios de auditoría, no
digamos que la revisión completa de los estados financieros. La revisión completa es una auditoría de estados financieros, pero por ejemplo, una empresa te dice, mira, necesito que me revises la cuenta de inventario. Entonces vos solo vas a revisar esa cuenta de inventario y vas a dictaminar esa cuenta en relación a la fiabilidad de esa cuenta. Entonces aquí vienen algunos compromisos o auditorías con propósitos especiales en los cuales vos sos contratado para determinado trabajo especial. Se te encomienda un trabajo de esta naturaleza y entonces vos vas a dictaminar eh, cuál, cómo vas a hacer tu dictamen final, cómo vas a enfocar ese trabajo de auditoría, qué es lo que vas a hacer, una planeación sobre esa auditoría especial y qué procedimientos y qué pruebas de auditoría vas a incluir, el tiempo, el costo y asimismo qué tipo de dictamen yo al final puedo emitir en relación a estas auditorías especiales. Aquí nos dice que los estados financieros preparados de acuerdo con una base integral de contabilización distinta de normas internacionales de contabilidad o normas nacionales. Puede que vos vayas a revisar algún tipo de estados financieros que no hayan sido realizados con las NIC, con las NIF o con los principios. Entonces hay que ver qué tipo de política contable utiliza esta empresa, una política contable que desconocemos. Cuentas específicas, elementos de cuentas o partidas en un estado financiero. Entonces aquí sería un componente de los estados financieros. Yo les decía, nos contratan solo para revisar las cuentas por cobrar o nos contratan solo para revisar la parte del inventario. Cumplimiento con convenios contractuales, algunos contratos que tenga la compañía y que necesita que nosotros dictaminemos sobre esos contratos. Entonces ahí tenemos un trabajo especial. Estados financieros resumidos, que quiere decir que no vamos a revisar la información completa, sino solo algunas cuentas de esos estados financieros. En este caso, el auditor deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia obtenida durante el trabajo de auditoría con propósito especial como la base para una expresión de opinión. El dictamen debe contener una clara expresión escrita. En estos casos que estamos hablando que el alcance es corto, porque solo vamos a revisar determinadas cuentas o determinados contratos o determinada composición de los estados financieros. Entonces, como nos dice acá, la naturaleza, oportunidad de alcance del trabajo que va a ser desarrollado en este tipo de auditoría variará según las circunstancias. Antes de emprender un tipo de este trabajo, el auditor debe asegurarse de que haya acuerdo con el cliente sobre la naturaleza del trabajo y la forma y contenido del dictamen. O sea, como es especial, entonces son ciertas pruebas, ciertos procedimientos que vas a realizar. Igualmente le vas a proporcionar la información a la administración sobre lo que vas a desarrollar y asimismo qué tipo de dictamen te ofrezco yo como auditor en base a lo que me estás pidiendo. Al planear este trabajo, el auditor necesita una clara comprensión del propósito, para qué se usará la información sobre la que estás dictaminando y quién es probable que la use. Para que el dictamen del auditor sea usado para propósitos que no son no planeados, el auditor puede desear indicar en el dictamen cualquier restricción sobre su distribución y uso. Entonces, aquí puede que lo que pasa es que te pueden solicitar un tipo de trabajo encaminado hacia algo y al final se utilice para otra cosa. Entonces, es preferible que dentro del dictamen de auditoría vos aclares que este dictamen es usado para ciertos fines. Vos ahí debes de dejar un párrafo, una indicación que para qué va a ser utilizado ese trabajo especial de auditoría que vos estás realizando. ¿Cuál es el fin? ¿Quién lo va a usar? ¿Para qué se va a usar? Digamos, dejando claro que no se puede usar para otra cosa que no sea lo que se propuso o lo que se acordó con el cliente. El dictamen sobre un trabajo especial debe de incluir los siguientes elementos básicos: el título, el destinatario, un párrafo de entrada,
identificación de la información financiera auditada y una declaración de la responsabilidad de la administración, la responsabilidad del auditor. Un párrafo de alcance donde se describa la naturaleza, referencia a las NIAs, una descripción del trabajo que el auditor desempeñó. Un párrafo de opinión conteniendo una expresión de opinión, la fecha del dictamen, la dirección del auditor y la firma del auditor. Vemos que casi es igual al dictamen de los estados financieros, de una auditoría financiera. En el caso de la información financiera que va a ser entregada por una empresa, autoridades del gobierno, puede haber un formato prescrito para el dictamen del auditor, en el caso, por ejemplo, que la DGI te pida una auditoría especial, ejemplo, sobre los ingresos de una compañía. Entonces ahí va a llevar una finalidad que ese dictamen va a ser usado por una entidad del gobierno o que tiene ciertas especificaciones que fueron solicitadas por la misma DGI. Dichos dictámenes pueden no estar en conformidad con los requisitos de esta NIA. O sea, aquí pueden haber ciertos detalles que no cumplan con las NIA. Por ejemplo, cuando el dictamen prescrito pueda requerir una certificación de hechos, cuando una expresión de opinión es apropiada, puede requerir una opinión sobre asuntos fuera del alcance de la auditoría o puede omitir un texto esencial. Cuando se le solicita que dictaminen un formato prescrito, el auditor debe considerar la sustancia y texto del dictamen y cuando sea necesario debe hacer los cambios apropiados para conformarlo a los requerimientos de esta NIA. Entonces, siempre cuando nos pidan un trabajo especial de auditoría, entonces nosotros tenemos que ver que cumple con las NIA. Y en el caso de que sea una institución con ciertas condiciones para una auditoría especial, entonces hay que ver de qué modo se cumple con las NIA y que no vaya encaminada dicha auditoría sobre requerimientos que no tengan que ver con la norma internacional de auditoría. Cuando la información sobre la que se pidió al auditor se basa en condiciones de un convenio, el auditor necesita considerar si la administración ha hecho interpretaciones significativas del convenio, es decir, una adopción de otra interpretación razonable que habría producido una diferencia de importancia relativa. El auditor debe considerar si están claramente reveladas en la información cualquier interpretación significativa de un convenio. En el dictamen sobre el trabajo de auditoría con propósito especial, el auditor debe hacer referencia a la nota dentro de la información financiera. Aquí vemos que hay dictámenes sobre estados financieros preparados de acuerdo con una base integral de contabilización distinta de las normas, tanto internacionales como nacionales. O sea, vamos a dictaminar sobre un estado financiero que no tiene una base contable tanto de NIF como de principio. La base integral comprende un conjunto de criterios usados en la preparación de los estados financieros, que se aplica a todas las partidas de importancia relativa. Estos estados financieros pueden estar preparados con un propósito especial, con una base integral de contabilización distinta de las normas nacionales o internacionales. Un conglomerado de convenciones contables ideadas para acomodarse a una preferencia individual no es una base integral. Otros marcos conceptuales pueden incluir el que usa la entidad para preparar su declaración de impuestos, la base de contabilización sobre las entradas y salidas de efectivo, las reglas de una dependencia gubernamental. En este caso, el dictamen del auditor sobre estados financieros que estén preparados de acuerdo con otra base integral deben de incluir una declaración que indique la base de contabilización usada. La opinión debe declarar si los estados están preparados respecto de todo lo importante de acuerdo con la base identificada. Los términos usados para expresar la opinión del auditor son dar un punto de vista verdadero o razonable o presentan razonablemente respecto de todo lo importante. El auditor debe considerar si el título o una nota a los estados financieros dejan claro al lector que dichos estados no están preparados de acuerdo con normas internacionales de contabilidad o normas nacionales.
Por ejemplo, un estado financiero en base a impuestos podría titularse estado de ingresos y gastos, base de impuestos sobre la renta. Si los estados financieros sobre una otra base integral no están adecuadamente titulados. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, si nuestro país estuviera ya adoptadas las normas internacionales de información financiera y en este caso habría algunas empresas todavía utilizando principios, en el caso hipotético, entonces aquí debería de determinar que estos estados financieros fueron elaborados de acuerdo a principios y no a normas. Aquí lo que nos muestra es que en algunos casos la contabilidad de impuestos no pega o no lleva relación con, por ejemplo, con las normas internacionales de información financiera, NIF. En esos casos, algunas partidas las tenés que hacer de acuerdo a la ley porque estás en Nicaragua. Entonces tenés que cumplir con la ADGI y ahí estaría, digamos, no aplicando en ciertos casos las NIF. Entonces en estos casos debe de dejar claro el auditor que, como dice aquí, este estado de ingresos y gastos está en base a los impuestos sobre la renta, en base a la ley, por ejemplo, ley 822, y no está en base a las NIF. Entonces, hay que dejar claro, como dice aquí, cuál es la base contable que se está usando, y en estos casos, como hablamos de leyes gubernamentales que se tienen que cumplir, entonces dejar claro esta información o esta cálculo, esta contabilización fue realizada de acuerdo a la ley de concertación tributaria y no en base a las normas internacionales de información financiera, porque hay temas en que son discordantes entre la ley y las normas. Entonces, en esos casos hay que dejar claro qué es lo que se está utilizando. También vemos que hay dictámenes sobre un componente de los estados financieros que aquí el cliente nos pide que auditemos un componente, por ejemplo, las cuentas por cobrar, los inventarios, las provisiones, la parte de impuestos. Este tipo de trabajo puede ser llevado a cabo como un trabajo separado o conjuntamente con una auditoría de estado financiero. O sea, solo revisar eso, o más adelante el cliente nos puede pedir: ve, ya revisa tu inventario, ahora revisar las otras cuentas. Entonces ahí se convierte de una auditoría especial a una auditoría de estado financiero. Sin embargo, este tipo de trabajo no da como resultado un dictamen sobre los estados financieros como un todo, en cuando es de componente, y consecuentemente el auditor debe de expresar una opinión solo respecto de si el componente está preparado respecto de todo lo importante, de acuerdo con la base de contabilización. Muchas partidas ya hemos estudiado, o ustedes van a estudiar en auditoría, que están interrelacionadas, por ejemplo, ventas y cuentas por cobrar, los inventarios, cuentas por pagar. Consecuentemente, cuando se dictamina sobre un componente, el auditor no podrá a veces considerar el sujeto de la auditoría en forma aislada y necesita otra información. Ustedes van a ver en auditoría que por lo general las auditorías se dividen en ciclos, porque hay cuentas que están interrelacionadas entre ellas. Por ejemplo, tenemos el ciclo de venta y cobranza. ¿Por qué? Porque una venta pudo haber sido realizada al contado y entonces buscamos las entradas en el banco, o pudo ser al crédito, entonces ahí tendríamos una cuenta por cobrar. Ahí vemos que están tres cuentas interrelacionadas, que son venta, cuentas por cobrar y el banco. Pero también se generan más cuentas porque, por ejemplo, tenemos los impuestos, tenemos el IVA, tenemos el IR, y después tenemos que para la parte de cuentas por cobrar, la provisión para cuentas incobrables. Entonces vemos que son varias cuentas que están relacionadas en un mismo ciclo. Entonces, al por ejemplo, a vos pedirte que revises las ventas o las cuentas por cobrar, vas a ver que no solo vas a revisar las cuentas por cobrar, sino que hay otras cuentas que están relacionadas que igual las tenés que estudiar. Por eso dice acá que al determinar el alcance del trabajo, el auditor debe considerar aquellas partidas que están interrelacionadas y que podrían en forma importante afectar la información sobre la que vas a expresar una opinión.
Asimismo, hay que considerar el concepto de importancia relativa en relación que ese componente tiene sobre los estados financieros. Por ejemplo, un saldo de una cuenta particular proporciona una base más pequeña contra la cual medir la importancia relativa comparada con los estados financieros como un todo. Consecuentemente, el auditor será más extenso que si el mismo componente se fuera a auditar en conexión con un dictamen sobre los estados financieros completos. Entonces, aquí, cuando hablamos de auditoría de componentes, entonces, de un componente de los estados financieros, entonces aquí dice, vamos a estudiarla más que cuando la estudiamos en una auditoría de estado financiero, porque como en la auditoría financiera, como un todo, está viendo todas las cuentas, entonces vas logrando algunos procedimientos de auditoría. Ahora, como es solo un componente, entonces puedes aumentar tus procedimientos o tus pruebas de auditoría. Para evitar dar al usuario la impresión de que el dictamen se relaciona con los estados financieros completos, el auditor debe informar al cliente que el dictamen sobre un componente no deberá acompañar los estados financieros. Debe incluir una declaración que indique la base de contabilización. La opinión debe declarar si el componente está preparado respecto de todo lo importante de acuerdo con la base. Aquí al final este material es largo porque nos da ejemplo. La parte final ya es de ejemplo. Igual, como dice acá, más adelante están los ejemplos sobre un dictamen de auditoría sobre componentes. Cuando se ha expresado una opinión adversa o una abstención sobre los estados financieros completos, el auditor debería dictaminar sobre componentes solo si esos componentes no son tan grandes como para constituir una porción principal de los estados financieros. Hacerlo de otra manera puede eclipsar el dictamen sobre los estados financieros completos. Entonces aquí hay que ver que si hay una opinión adversa o una abstención sobre los estados financieros completos, el auditor debe dictaminar sobre los componentes solo si esos componentes no son grandes como para constituir algo de importancia relativa. Están también los dictámenes sobre cumplimientos con convenios contractuales. En este caso se puede solicitar a un auditor que dictamine sobre el cumplimiento de convenios contractuales como contratos, como convenios de préstamo. Dichos convenios requieren que la entidad cumpla con una variedad de tratos, mantenimiento de índices financieros, restricción de pago de dividendos, uso de productos por venta. Los compromisos para expresar una opinión los convenios contractuales deben desarrollarse solo cuando los aspectos se relacionan con asuntos financieros y contables. Sin embargo, cuando hay asuntos particulares que forman parte del trabajo, que están fuera de la pericia del auditor, el auditor debe considerar usar el trabajo de un experto. En este caso, nosotros, como dice acá, si nosotros vamos a revisar un convenio de un préstamo, nosotros lo que vamos a ir a ver es la parte contable. De qué modo, por ejemplo, va a afectar esa deuda a la empresa. Podemos sacar los intereses, las tablas de amortizaciones y toda la parte financiera. Pero, por ejemplo, en la parte legal de ese convenio, que tiene que haber un contrato de préstamo, nosotros no podemos tener tal vez los conocimientos para revisar cláusulas legales. Entonces ahí, ¿qué podría pasar? Que el auditor busque un abogado. Considerar, en este caso, usar el trabajo de un experto, un abogado, para que revise las condiciones y las cláusulas de ese contrato de préstamo. Nosotros solo vamos a revisar la parte contable financiera de la compañía. En este caso, el dictamen debe declarar si la entidad ha cumplido con las condiciones de ese convenio. Y más adelante, como dice acá, en el apéndice están ejemplos de este tipo de dictamen. Están también los dictámenes sobre los estados financieros resumidos. Una entidad puede preparar estados financieros resumiendo sus estados financieros anuales con el propósito de informar a los grupos de usuarios de los puntos sobresalientes, solo de la posición financiera y los resultados de su operación. Entonces aquí vemos un estado financiero resumido, que es lo que llamamos comúnmente un estado financiero de cuentas de mayor, que es lo que generalmente una compañía muestra a un usuario externo. ¿Para qué? Para que el usuario externo no tenga toda la información completa de la compañía y no pueda ser usada con malos fines. Entonces, como tenés mucha competencia,
gente que puede dañarte de algún modo a tu empresa, entonces vos solo presentás cuentas de mayor. Y es como antes, cuando nosotros todavía existían los periódicos de forma física, entonces ahí a veces veíamos algunos estados financieros, por ejemplo, de los bancos, pero vemos que eso era solo un estado financiero, no había un desglose de cuentas ni nada por el estilo. Entonces aquí sería una auditoría sobre estados financieros resumidos. Se presentan en considerablemente menos detalle, por lo tanto dichos estados financieros necesitan claramente indicar la naturaleza del resumen, advertir al lector que para una mejor comprensión los estados resumidos se deben leer con los estados financieros de la entidad más reciente auditado, que incluyen todas las revelaciones. Los estados financieros resumidos necesitan estar apropiadamente titulados para identificar a los estados financieros auditados. Aquí, por ejemplo, este título sería Información financiera resumida preparada de los estados financieros auditados para el año que terminó al 31 de diciembre del año X. Los estados financieros resumidos necesitan estar titulados, que indique el nombre, que son resumidos, y el dictamen sobre estos estados financieros debe de incluir los siguientes elementos: el título, el destinatario, la identificación de los estados financieros, una referencia a la fecha del dictamen de auditoría sobre los estados financieros, una opinión respecto de si la información en los estados financieros resumidos es consistente con los estados financieros auditados de los cuales se derivaron. Cuando el auditor emite una opinión modificada sobre los estados financieros completos y no obstante está satisfecho con la presentación de los estados financieros resumidos, el dictamen debe declarar que, aunque consistente con los estados financieros sin resumir, los estados financieros resumidos se derivaron de estados financieros sobre los cuales se emitió un dictamen de auditoría. Digamos que aunque vos revises los estados financieros resumidos y estén bien, pero esos estados financieros vienen producto de los estados financieros completos, detallados, donde hubo una opinión modificada, entonces hay que dejar claro que son producto de un dictamen de auditoría modificada. Una declaración o referencia a la nota dentro de los estados financieros que indique que para una mejor comprensión financiera de la entidad, los estados resumidos deben leerse conjuntamente con los estados financieros sin resumir o los estados financieros detallados y con el dictamen de auditoría consecuente, la fecha del dictamen, la dirección del auditor y la firma del auditor. A continuación, ANIA nos ofrece ejemplos de los dictámenes sobre los cuales hemos estudiado. El primero es el ejemplo del dictamen sobre estados financieros preparados de acuerdo con una base integral distinta de las normas internacionales o de las normas nacionales. Un estado de entrada y salida de efectivo tenemos. En este caso, dice el ejemplo, hemos auditado el estado que se acompaña de las entradas y salidas de efectivo de la compañía ABC para el año que terminó al 31 de diciembre del año X. Este estado es responsabilidad de la administración de la compañía ABC. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el estado que se acompaña basados en nuestra auditoría. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con las NIA. Dichas normas requieren que planeemos y desarrollemos la auditoría para obtener certeza razonable sobre si el estado financiero está libre de representaciones erróneas. Una auditoría incluye examinar sobre una base de prueba evidencia que sustenta los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar los principios contables usados y las estimaciones significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general del estado. Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión. La política de la compañía es preparar el estado que se acompaña sobre la base de entradas y salidas de efectivo. Sobre esta base el ingreso se reconoce cuando se cobra y no cuando se gana. Y los gastos son reconocidos cuando se pagan y no cuando se incurren. En nuestra opinión, el estado que se acompaña da un punto de vista verdadero y justo presenta razonablemente respecto de todo lo importante el ingreso cobrado
y los gastos pagados por la compañía durante el año que terminó al 31 de diciembre, de acuerdo con la base de entradas y salidas de efectivo según se describe en ANTAE, la fecha y la dirección. Entonces aquí vemos que estamos nosotros revisando un estado de entradas y salidas de efectivo, y sería sobre la base del efectivo. O sea, esta es una contabilidad que se desarrolló en base al efectivo, y que vemos aquí que estamos utilizando este método de contabilización que es diferente a las normas nacionales, porque las normas nacionales nos dicen vos tenés que trabajar tu contabilidad en base al devengado y no en base al efectivo. Pero como este negocio, digamos, utiliza esta base contable, nosotros vamos a revisar en base a este método contable, y por eso acompañamos esta opinión. O sea, hacemos la revisión en base al método y opinamos en base al mismo, que todo en este caso presenta razonablemente el ingreso cobrado y los gastos pagados por la compañía. Y después tenemos un dictamen, un ejemplo sobre un estado financiero preparado sobre la base de impuestos sobre la renta, que era el otro ejemplo que decíamos, que a veces tu contabilidad puede ir contabilizada y perder algunos conceptos sobre la NIF, por ejemplo. O sea, en algunas partes la ley difiere en cuanto a las normas, y si la ley te lo pide, lo tendrás que cumplir. Entonces aquí hemos auditado los estados financieros con base en impuestos sobre la renta que se acompaña para el año que terminó el 31 de diciembre del año X. Estos estados son responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el estado financiero basada en nuestra auditoría. Después viene el párrafo que es igual para todos los dictámenes, que es conducir nuestra auditoría de acuerdo a las NIE. Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión. En nuestra opinión, los estados financieros dan un punto de vista verdadero y justo. Presentan razonablemente respecto de todo lo importante la posición financiera de la compañía al 31 de diciembre del año X, de sus ingresos y gastos por el año que terminó, de acuerdo con la base de contabilización usada para propósitos de impuestos sobre la renta, según se describe en la nota X, la fecha y la dirección. Entonces aquí estamos nosotros revisando información que va meramente de acuerdo a lo que nos pide la institución reguladora de los impuestos, que en nuestro caso es la DGI. Entonces la DGI te pide, yo quiero los estados financieros de esta forma para cumplir con toda la ley 822. Entonces, eso en algunos casos pudo haber diferido algunos cálculos en base a las NIF. Entonces, nosotros dejamos claro que estos estados financieros fueron preparados con propósitos de la ley, con propósitos de la institución reguladora, y en este caso del ejemplo presenta una opinión favorable, una opinión no modificada, que los estados financieros en este caso muestran la posición financiera en base a la ley de concertación tributaria. Después tenemos un ejemplo de un dictamen sobre un componente de los estados financieros, y en este caso son las cuentas por cobrar. Entonces siempre empezamos que hemos auditado la relación que se acompaña de las cuentas por cobrar de la compañía por el año que terminó al 31 de diciembre del año X. Esta relación es responsabilidad de la administración de la compañía ABC. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la relación basada en nuestra auditoría. Después viene el párrafo que va para todo igual, todos los dictámenes, que es conducir la auditoría de acuerdo a las NIE. Aquí en la opinión, en nuestra opinión, la relación de cuentas por cobrar da un punto de vista verdadero y justo, es decir, presenta razonablemente respecto de todo lo importante de las cuentas por cobrar de la compañía al 31 de diciembre del año X, de acuerdo con las políticas contables de la empresa, por ejemplo. Entonces aquí solo revisamos un componente de los estados financieros, en este ejemplo las cuentas por cobrar, y al final obviamente nosotros desarrollamos una planificación sobre estas cuentas, procedimientos, pruebas de auditoría para verificar los saldos de estas cuentas,
Y al final emitimos una opinión acerca de estas cuentas por cobrar, y este ejemplo es no modificado, y porque todo está bien, presenta razonablemente las cuentas por cobrar. Está también otro ejemplo de participación de utilidades. En este caso hemos auditado la participación de utilidades de DEF por el año que terminó al 31 de diciembre. La determinación de esta participación es responsabilidad de la administración de la compañía ABC. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre si dicha participación basado en nuestra auditoría. Al final vemos que en la opinión dice que en nuestra opinión la participación señalada de utilidades da un punto de vista verdadero, presenta razonablemente respecto de todo lo importante de la participación de DEF en las utilidades de la compañía por el año que terminó al 31 de diciembre del año X, de acuerdo con las condiciones del convenio de empleo entre DEF y la compañía. O sea, aquí estamos viendo una inversión en acciones de una compañía X en una compañía Y, y nosotros vamos a ver la parte de la utilidad, en este caso cómo se dio la utilidad y cómo se dio en la repartición de las utilidades de esa compañía. Aquí tenemos ejemplos de dictámenes sobre cumplimiento. Tenemos un dictamen separado. En este caso hemos auditado el cumplimiento de la compañía ABC con los asuntos de contabilización y de informes financieros de las secciones tales, inclusive del contrato fechado 15 de mayo con el banco DEF. Entonces aquí lo que estamos viendo son los contratos, las auditorías sobre contratos o convenios que tenga la empresa. El ejemplo nos lleva a que, en nuestra opinión, la compañía guardó respecto a todo lo importante, cumplimiento con los asuntos de contabilización y de informes financieros de las secciones del contrato a que nos referimos en los párrafos precedentes. Entonces aquí lo que revisamos es el contrato, pero en base a los asuntos contables o financieros, porque decía en los aspectos legales. Si nosotros queremos opinar en esa parte, entonces tendríamos que contratar a un experto para que revise esa parte que nosotros no manejamos. Tenemos un dictamen que acompaña a los estados financieros. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría aplicables a la auditoría de estado financiero y a la auditoría sobre cumplimiento. Aquí, en nuestra opinión, los estados financieros dan un punto de vista verdadero y justo, la posición financiera de la compañía, de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo para el año que entonces terminó, de acuerdo con la NIF, podría ser. Y la compañía guardó respecto a todo lo importante cumplimiento con los asuntos de contabilización y de informes financieros de las secciones del contrato mencionado en los párrafos precedentes. Entonces aquí nos lleva un ejemplo cuando nosotros revisamos todos los estados financieros, es decir, condujimos una auditoría de estados financieros, pero también anexamos a la misma una revisión, por ejemplo, de un contrato de préstamo. Entonces nosotros damos la opinión en dos párrafos. Primero damos la opinión sobre los estados financieros y luego damos nuestra opinión sobre los asuntos del contrato. Y están también los ejemplos sobre los dictámenes sobre estados financieros resumidos, que decíamos sobre las cuentas de mayor originadas de estados financieros detallados, pero en ciertos casos necesitamos presentar estados financieros resumidos para los usuarios externos, y obviamente debemos de revisar que dichos estados financieros resumidos estén correctos de acuerdo a los que se originaron, que serían los estados financieros detallados. Aquí dice, por ejemplo, vamos a empezar diciendo: hemos auditado los estados financieros de la compañía ABC para el año que terminó al 31 de diciembre del año X, los cuales fueron derivados los estados financieros resumidos de acuerdo con normas internacionales de auditoría. En nuestro dictamen fechado con fecha tal expresamos una opinión sin salvedades sobre los estados financieros de los cuales se derivaron los estados financieros resumidos.
En nuestra opinión, los estados financieros resumidos que se acompañan son consistentes respecto de todo lo importante con los estados financieros completos. Para una mejor comprensión de la posición financiera de la compañía, de los resultados de operaciones, los estados financieros resumidos deben leerse conjuntamente con los estados financieros de los cuales se derivaron los estados financieros resumidos y nuestro dictamen de auditoría. Entonces aquí vemos que, digamos, vos realizaste la auditoría sobre los estados financieros completos de una empresa, diste tu dictamen de auditoría, pero la empresa necesita estados financieros resumidos para mostrarlos a los usuarios externos, los usuarios fuera de la compañía, porque no quiere presentar sus estados financieros detallados por muchas razones. En este caso, vos vas a elaborar los estados financieros resumidos, o la compañía los elabora y vos los vas a revisar para que dichos estados financieros resumidos sean concordantes con los estados financieros completos o detallados y que muestren verdaderamente la información financiera. Es decir, que al momento de que la empresa resumió los estados financieros, no haya pasado ningún imprevisto o no haya ocultado información. Entonces, eso es lo que vos vas a revisar en el caso de los estados financieros resumidos y por lo tanto, en base a ello vas a emitir una opinión. Cuando se expresó una opinión con salvedades sobre los estados financieros completos, en este caso vamos a empezar en nuestro dictamen. Hemos auditado los estados financieros de la compañía ABC para el año que terminó el 31 de diciembre del año X, de los cuales se derivaron los estados financieros resumidos de acuerdo con normas internacionales de auditoría. En nuestro dictamen del 10 de marzo del año X expresamos una opinión de que los estados financieros de los cuales se derivaron los estados financieros resumidos daban un punto de vista verdadero y justo, presentan razonablemente todo lo importante, excepto en que el inventario había sido declarado de más. Entonces ahí tenemos una opinión con salvedad porque tenemos la palabra excepto por. Todo estaba bien excepto por la cuenta de inventario. Esos eran los estados financieros completos o detallados. En nuestra opinión, los estados financieros resumidos que se acompañan son consistentes respecto de todo lo importante con los estados financieros de los cuales se derivaron y sobre los cuales expresamos una opinión calificada para una mejor comprensión de la posición financiera de la compañía, de los resultados de operaciones y del alcance de nuestra auditoría. Los estados financieros resumidos deben leerse conjuntamente con los estados financieros de los cuales se derivaron los estados financieros resumidos y nuestro dictamen de auditoría. Fecha y dirección. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de dictámenes sobre estados financieros resumidos. Uno es cuando los estados financieros completos o detallados, el auditor expresó una opinión limpia, después se realizan los estados financieros resumidos y entonces aquí derivamos en que nuestra opinión, los estados financieros resumidos son consistentes de acuerdo a los estados financieros completos o detallados, pero siempre dejamos claro que para una mejor comprensión los estados financieros resumidos deben de leerse a la par de los estados financieros completos. ¿Qué pasa ahora cuando sobre el dictamen de los estados financieros completos hay una opinión con salvedad? Y después de esos estados financieros completos, la compañía elabora los estados financieros resumidos. Entonces, en este caso, en el ejemplo nos dice que en los estados financieros completos hubo una opinión con salvedades en relación al inventario. Pero en nuestro caso, al nosotros revisar los estados financieros resumidos, nuestra opinión es que estos estados financieros resumidos son consistentes respecto a todo lo importante de lo cual se derivaron y sobre lo cual expresamos una opinión calificada. O sea, están bien en relación a los estados financieros completos porque, digamos, la cuenta de inventario, como no la podemos revisar, simplemente estamos dictaminando de acuerdo a lo que nos proporciona los estados financieros en su conjunto, entonces no podemos emitir una salvedad sobre eso.
la salvedad queda dentro del dictamen de los estados financieros completos. Y siempre dejamos el párrafo de que para una mejor comprensión de los estados financieros resumidos, hay que leerlos conjuntamente o a la par de los estados financieros completos. Entonces vemos que hay trabajos de auditoría especiales sobre los cuales puede trabajar un auditor. Y aquí la NIA nos dice qué tipo de dictamen puedo otorgar yo de acuerdo a ese trabajo especial. Vemos que los trabajos especiales son sobre estados financieros preparados de acuerdo a una base integral de contabilización distinta a las normas, sobre un componente de los estados financieros, puede ser un elemento, una partida o una cuenta, para revisar convenios contractuales y para los estados financieros resumidos. Esos serían los 4 asuntos sobre los cuales nosotros llevaríamos una auditoría con un propósito especial. Y al final del documento están los ejemplos de cómo elaborar el dictamen de acuerdo a cada una de estos auditorías especiales. Hasta acá estamos concluyendo la materia de las normas internacionales de auditoría, que digamos que la van a ir implementando a través de las materias de auditoría 1, 2 y 3, porque ya hemos visto que las NIA son los lineamientos sobre los cuales se conduce una auditoría de estado financiero. Aquí nos da toda la base que necesitamos nosotros para enfocar la auditoría, y se va cumpliendo las NIA de acuerdo a cómo se va avanzando en el trabajo hasta que llegamos a la parte final, que tiene que ver con el dictamen de auditoría. Para la tarea entonces va a quedar que ustedes hagan un mapa mental, que ya sería la parte final, acerca de este tema, dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría con propósito especial. Entonces queda la última tarea, que es para que lean el material y con esta saquen el resumen en forma de un mapa mental. Esto sería todo y buenos días a todos.